Hola, bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión estudiaremos este interruptor termomagnético. Tenemos algunas preguntas. Primero, para comenzar, ¿sabías primero que este puede decirte prácticamente toda su historia con solo leer la información impresa en su carcasa? En este video vamos a interpretar cada dato de la placa para que entiendas qué significa y por qué es importante. Al final verás que no es solo un interruptor, es una pieza de ingeniería diseñada para proteger vidas e instalaciones. Primero empecemos. ¿Qué interruptor es? Es un interruptor automático, como dice aquí mismo. Comienza remarcando. Este es un interruptor de caja moldeada. Su función principal es proteger una instalación contra sobrecargas y cortocircuitos. A diferencia de un interruptor residencial, está diseñado para instalaciones industriales donde las corrientes de falla pueden ser enormes. Aquí observamos la marca. Se trata de un Square D. Hoy por hoy pertenece a Schneider Electric. Es una de las marcas más utilizadas en la industria. Ahora pasemos a este dato. Vamos a acercarnos para verlo más detalle. Correcto. Este dato. Se trata del modelo FA. Pertenece a la familia del interruptor. Vamos a marcarlo. Ahora pasemos al siguiente dato. El número 3 se refiere a 3 polos. Se trata de un interruptor automático trifásico. El siguiente dato, 60. Eso refiere al sistema al cual trabaja, que son 600 voltios. Y por último, el más obvio, supongo, son 70, que se refiere a los 70 amperes de corriente nominal. ¿Cómo protege este interruptor? Este interruptor posee dos protecciones. Una protección térmica, lleva una lámina bimetálica. Cuando pasa la corriente nominal de operación durante cierto tiempo, se calienta, se dispara el interruptor. Esto dependerá de la curva de disparo. Por ejemplo, si excede 70 amperes por 3 amperes en un lapso de tiempo que estudiaremos en otro video, indicará en cuánto tiempo esta pastilla se va a bloquear, se va a botar, va a proteger el sistema. El siguiente es una protección magnética. Cuando ocurre un cortocircuito, la corriente aumenta miles de amperes. Entonces entra en acción la bobina, que produce un campo magnético enorme. Ese campo libera inmediatamente el mecanismo. Este dato, HACR type. Vamos a explicar letra por letra. La H hace referencia a heating en inglés, AR, air conditioning, y R es refrigeration, es decir, está aprobado para aire acondicionado, refrigeración y calefacción. Otro dato importante es que aquellos datos que observamos aquí fueron tomados con referencia a 40 grados Celsius. Si se trabaja en ambientes mucho más calientes, se puede disparar antes. La CE, este dato, significa que cumple con las normas europeas de seguridad. El símbolo este de acá, se refiere al tipo de mecanismo interno del interruptor. Vamos al siguiente dato, el interruption rating. Este dato es muy importante. Aquí vemos 240, 25 kiloamperes, 480, 18 kiloamperes y así sucesivamente. ¿De qué se trata?
Este es diferente. Ahorita vamos a explicar este y por qué es menor, aunque tiene un voltaje inferior al de 600. Bueno, significa que es la capacidad de interrupción. Supongamos un cortocircuito enorme. No basta con abrir el interruptor, debe ser capaz de apagar el circuito eléctrico. Este valor indica el máximo cortocircuito que puede interrumpir sin explotar. En este caso, 240 voltios son su tolerancia antes de explotar o dañarse de forma irreversible. Son 25 kiloamperes. O sea, en otras palabras, 25.000 amperes. Ahora, este dato que fue el que quería que prestáramos atención, este mismo, se notará que se trata de corriente directa y este es de corriente alterna, porque tolera más ratio de interrupción con 600 voltios que con 250 en corriente directa. Eso es muy sencillo porque por la naturaleza de la corriente alterna. La corriente alterna cambia de dirección constantemente. Es una curva. Voy a ponerlo acá. Y aproximadamente cruza por 0 amperes entre 100 y 120 veces por segundo, dependiendo si la red son 50 o 60 Hz. Cada vez que pasa por 0, el arco pierde energía y resulta mucho más fácil extinguirlo. La corriente continua, esto no ocurre. Como sabrán, es una línea recta en el tiempo, no es sinoidal como ocurre con la corriente alterna. Por lo tanto, su arco es mucho más estable y difícil de apagar. En consecuencia, el mismo interruptor puede soportar un voltaje mucho mayor en corriente alterna que en corriente continua. Ahora vamos al siguiente dato, que es la capacidad de interrupción. Queda una pregunta importante: ¿puede tener un cortocircuito enorme sin explotar? Ahorita vamos a responderlo. Cuando ocurre un cortocircuito, la corriente puede subir a 10.000, 20.000, 25.000 amperes. El interruptor no solamente abre, también debe apagar el arco eléctrico. Aquí es donde entra la cámara apagafuegos. Al interior de este termomagnético existe esta pieza importante y necesita una explicación compleja, más de lo que suele darse a mi parecer. Cuando los contactos comienzan a separarse, la corriente no desaparece de inmediato. El aire entra en el contacto, se ioniza, se convierte en un plasma conductor. Esa plasma forma el arco eléctrico, que puede alcanzar temperaturas de 5.000 hasta 20.000 grados Celsius, dependiendo de la energía de la falla. Si el arco siguiera circulando corriente, los contactos se fundirían, la carcasa podría dañarse, el interruptor podría destruirse. Para evitarlo, el interruptor incorpora una cámara apagafuegos, apaga arcos. ¿Cómo trabaja? La cámara está formada por muchas placas metálicas de acero colocadas muy cerca de una de otra. Cuando el interruptor abre, los contactos se separan, se forma el arco. El propio campo magnético generado por la corriente empuja el arco hacia las cámaras. El arco entra entre las placas lo dividen en arcos pequeños. Cada arco pequeño pierde temperatura, aumenta la resistencia del plasma. Finalmente, el arco se extingue, y esto todo ocurre al interior del termomagnético. Ahora pasemos a los siguientes datos. En particular, el voltaje de operación. La UE significa el voltaje para el cual el interruptor fue diseñado para abrir y cerrar circuitos de manera segura. No significa el voltaje máximo que soporta el aislamiento. Este concepto
pertenece al UI. Este dato, continuemos con él. Es el voltaje máximo que puede soportar el aislamiento interno del interruptor sin que ocurra una perforación eléctrica. No quiere decir que puedas alimentarlo continuamente con este voltaje, sino que lo tolera, tiene una cierta tolerancia a este voltaje. Este dato, ¿a qué se refiere? Se refiere, en muy resumidas cuentas, me gustaría hacer un video en el que explique mucho más de detalle, pero es qué tan resistente es el interruptor frente a sobretensiones muy rápidas como maniobras de conmutación, descargas atmosféricas directas, impulsos provenientes de la red. No es un voltaje de operación normal, sino un valor que demuestra la robustez del aislamiento ante eventos transitorios. Ok, la IQ, ¿qué se refiere? Aquí una introducción rápida. Se refiere a la capacidad última de interrupción. En pocas palabras, la máxima corriente de cortocircuito que el interruptor pueda abrir de manera segura durante las pruebas establecidas en la norma. Una vez se supera este rango, 10 kilovoltios ampere, muy seguramente se dañará. Vamos, aquí hay un dato, el siguiente. Esto, ¿a qué se refiere? Este número significa que fue diseñado y probado siguiendo la norma internacional específica para interruptores automáticos de baja tensión. Explica la norma las pruebas de cortocircuito, calentamiento, aislamiento, funcionamiento mecánico y vida eléctrica. Este dato se refiere a la ubicación en la cual se llevó a cabo para cumplir la norma. Si investigas esta norma, en el segundo división de la norma encontrarás los datos que deben cumplirse para termomagnéticos. No es simplemente una etiqueta, es la evidencia de que el equipo fue sometido a ensayos muy exigentes. Vamos a continuar ahora enfocándonos en las normas. Aquí se observan otras normas de seguridad. La UL para Estados Unidos son certificaciones, la CSA es canadiense y la NEMA son normas americanas, la NOM es las normas mexicanas. Ahora vamos aquí, este dato, el CAT-A, ¿qué se refiere? Es un dato interesante. Indica que el interruptor no incorpora un retardo intencional para despejar cortocircuitos. Cuando detecta una falla de este tipo, actúa de la forma más rápida posible. ¿Y por qué es eso importante? Porque muchas instalaciones industriales exigen interruptores de otras categorías, como los de categoría B, si pueden incluir unos ciertos retardos ajustables para coordinar la protección entre varios niveles del sistema. En este modelo el objetivo es abrir inmediatamente la energía del cortocircuito. El torque de apriete es este dato. Aparentemente nos guiamos por que se siente firme la conexión, pero no. El fabricante nos especifica exactamente, aquí se observan, el tamaño de los calibres de los cables, su tipo de conductor, aluminio o cobre, y la tolerancia del torque que se le debe aplicar. Un apretado inferior podría provocar sobrecalentamiento o arcos pequeños, lo que derrite las terminales, y una fuerza superior a estos valores podría dañar el conductor o dañar las terminales. Y por último, un dato pues mucho más simple y obvio es que trabaja para 50 y 60 Hz. Esas fueron las áreas en las que funciona sin afectar su funcionamiento. Ahora, eso sería de mi parte del video.
Si ven y tienen dudas al respecto, lleguen a la caja de los comentarios. Pero como viste, este interruptor no es simplemente un interruptor que sube o baja. Cada número impreso en esta carcasa representa años de ingeniería, pruebas de laboratorio y normas internacionales. Hoy aprendimos a interpretar la placa, pero en los siguientes videos vamos a profundizar en temas como la IQ, la UIMP, la UI, la UE y el funcionamiento interno de la cámara apaga-arcos, para entender por qué este tipo de equipos pueden proteger instalaciones frente a fallas de miles de amperios. Bueno, pues eso sería todo de mi parte. Suscríbanse y dejen en la caja de comentarios sus dudas, que estamos para servir.